compañeros. Hablar de Mariátegui es un compromiso, además histórico, actual. Si Mariátegui tiene vigencia o no, eso es lo que tenemos que ver en el breve tiempo que tenemos. En primer lugar, habría que reafirmar algunas cosas que ya vienen a ser parte del saco común. Mariátegui era un marxista, convicto y confeso. Pero además era un marxista heterodoxo, un marxista rebelde, un marxista con una mentalidad amplia, donde a las concepciones marxistas integraba algunos elementos inclusive no marxistas para poder hacer mejor las precisiones en los análisis de la realidad concreta. Mariátegui hacía las cosas al revés de los marxólogos de la época. Mariátegui partía de la realidad, iba a la realidad misma, utilizando el marxismo como método de investigación, como método de análisis, como método de interpretación de las contradicciones y de las realidades que se manifestaban en esa realidad. Pero no iba de la teoría a la práctica, iba de la práctica que generaba nueva teoría. Entonces hacía las cosas vivientes, latentes. Ese era el segundo elemento que quería mencionar, porque eso se ve a través de toda su obra. Y teoría y práctica en él va íntimamente relacionada. Su propia conducta, el ser socialista, el ser marxista, no era para él un juego de conceptos, sino era una forma de vida, una forma de conducta que tenía que manifestarse en la cotidianeidad de la vida, en el día a día, como decimos nosotros. Por eso es que vemos un Mariátegui, como él mismo dice, de su etapa primitiva, con más de 400 trabajos, desde cuando ingresa y hace su primer artículo para la prensa, hasta cuando entra al tema del análisis sociológico desde el punto de vista marxista. A partir de allí, el marxismo fue el prisma a partir del cual él ve y contempla, interpreta, estudia y analiza las realidades concretas. El otro problema es que la tarea de interpretar la realidad no era suficiente, tal como lo dice el viejo Marx. Es necesario transformarla. Pero nada se transforma solamente vertiendo ideas. Y Marx, y diré, Mariátegui no era precisamente un academicista. Entonces, conjuga la labor teórica, la producción teórica, con la actividad práctica. Y es allí donde quiere construir el Partido Socialista.
esa fue una de sus preocupaciones centrales de Mariátegui: construir un partido, un instrumento político que permita dirigir los procesos de liberación del pueblo peruano. Y para ese partido, que demoró mucho tiempo en conjugarlo, desarrolló primero el trabajo de la prensa. Amauta, por ejemplo, 29 ediciones de Amauta, 29 números, como decimos comúnmente, de Amauta, no con temas de coyuntura, sino con temas de análisis más trascendentes, con propuestas más estratégicas, que indudablemente iban aguiornadas de un conjunto de elementos también del arte, de las letras, de la época. Pero para esto, él integra el elemento del indio, el problema del indio, que ya el compañero ha tratado largamente. Él, cuando habla del partido, habla de un partido de clase, en primer lugar. En segundo lugar, habla de un partido revolucionario. En tercer lugar, sostiene que quienes deberían de componer principalmente ese partido debería ser el proletariado minero, y para eso desarrolló un conjunto de trabajos hacia la Sierra Central, fundamentalmente para hilvanar con los mejores cuadros obreros de la época precisamente dos cosas: el trabajo sindical y el trabajo de construcción del partido, porque para Mariátegui era como un proyecto con dos cabezas. Uno era el trabajo sindical y el otro era el trabajo político partidario, pero ambas iban paralelamente. Y el programa, la propuesta de programa, y algo que los autores, los intelectuales y algunas organizaciones inclusive pasan de largo, lo he rescatado de la obra de Tito Flores Galindo, La agonía de Mariátegui. En uno de sus párrafos sostiene Tito Flores Galindo: el esbozo del programa leído por Julio Portocarrero se refiere al año 29, cuando en Buenos Aires se reúne la primera conferencia de comunistas latinoamericanos, ¿no? En el año 29. Y ahí asiste Julio Portocarrero con Pese. Entonces, para evitar esa, dice, por razones que pueden resultar obvias luego de su lectura. La propuesta de programa: la expropiación sin indemnización de los latifundios, entrega de una parte a los ayllus y comunidades, prestando todo el contingente de la técnica agrícola moderna, confiscación de las empresas extranjeras, minas, industrias, bancos y de las empresas más importantes de la burguesía nacional, desconocimiento de la deuda del Estado y liquidación de todo control por parte del imperialismo, jornada de 8 horas en la ciudad y en las dependencias agrícolas del Estado,
y abolición de toda forma de servidumbre y semiesclavitud, armamento inmediato de los obreros y campesinos y transformación del ejército y de la policía en milicia obrera y campesina. Instauración de los municipios obreros, campesinos y soldados en lugar de la dominación de clase de los grandes propietarios de la tierra y de la iglesia. Los 6 puntos centrales de la propuesta del programa del Partido Socialista de Mariátegui. Y esto nos trae a colación cuando hablamos de la vigencia de Mariátegui, no solamente por los estudios teóricos o por la propuesta teórica, sino también por la propuesta práctica. ¿Cómo Mariátegui concebía de que no se podía articular partido político al margen de las masas, que había que organizar a las amplias masas y en el seno de sus propias luchas, al calor de sus propias luchas, tendría que irse construyendo el instrumento político, la herramienta política, el partido, y que la revolución era un acto de fe, y que la revolución iba a ser violenta, que iba a ser el resultado y la consecuencia, esa violencia del enfrentamiento con las clases dominantes, porque las clases dominantes no iban a soltar el poder, que había que asaltar el poder, decía Mariátegui, había que asaltar el poder. Entonces, cuando hablamos de la vigencia en Mariátegui, estamos viendo también la historia de nuestra izquierda post-Mariátegui. Cómo a través de las décadas la izquierda nacional, la izquierda peruana, ha tratado de hacer procesos revolucionarios, de hacer procesos de cambio, con errores y con aciertos, en el campo electoral, en la lucha legal, pero también por la vía insurgente, también por la vía de las armas. No olvidemos a Luis de la Puente. Uno de los hijos predilectos del pueblo peruano, que se inmola precisamente para ser consecuente entre lo que pensaba y lo que hacía, para ser coherente entre palabra y obra. Ese fue de la Puente. Pero después de la Puente viene un conjunto de esfuerzos también, unos frustrados, y algunas organizaciones inclusive se autoafirmaban colocándose nombres muy duros, donde rubricaban marxistas, leninistas, etcétera, etcétera, político, militar, raya. Pero esa es parte de nuestra realidad de la izquierda. Hacia